Un cordial saludo a todos los que en este momento están viendo mi video. Mi nombre es Brian Javier Belis Padilla. Soy alumno de la Universidad Católica de Honduras, actualmente cursando la clase de metrología. Y bueno, se preguntarán qué es la metrología o para qué sirve. Bien, la metrología es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Acorta la incertidumbre en las medidas mediante un campo de tolerancia e incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Es decir, que la metrología es una herramienta muy básica la cual está presente en cada una de nuestras actividades diarias. Desde el momento en el que decidimos contabilizar algo o medir para poder llevar a cabo dicha acción. Bien, en especial les voy a hablar acerca de las herramientas. En este momento les voy a presentar lo que es el sonómetro. Y bien, ustedes pueden decirse también que para qué sirve o qué es. El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. Mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado, la unidad de medida con la cual trabaja en el decibelio. El sonómetro es una herramienta muy importante hoy en día dentro de cada una de las empresas y en cada uno de los trabajos que se desarrolla, pues cada operario. En muchas ocasiones se presentan un sinnúmero de problemas por el ruido enorme o el ruido excesivo que los operarios perciben a diario a la hora de estar laborando. Es por eso que las empresas han decidido tomar cartas en este asunto. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo cada operario pues va presentando problemas auditivos, el cual pues va ocasionando deterioro en sus oídos y esto va haciendo que el operario se sienta perturbado o presente problemas en los cuales disminuya su capacidad laboral. También vemos que tanto ruido es, ¿cómo decirles? Es algo que va causando fatiga en cada operario en su tiempo de labor. Por eso es que hoy en día las empresas han tomado muy en serio pues, ¿cómo decir? Este asunto, porque les ha afectado mucho. Ha bajado su rendimiento de producción, los operarios pues cada vez presentan menos tiempo de trabajo, ya que el excesivo ruido o sonidos pues ocasiona pérdidas de capacidad en las personas. Es por esto que ellos necesitan pues una ayuda o una técnica para la que la empresa pueda brindarles a ellos y ellos puedan obviamente cumplir mejor con su trabajo. ¿Por qué está compuesto cada uno de estos sonómetros? Pues cada sonómetro tiene un micrófono con una respuesta entre 8 Hz y 22 Hz. Un circuito que procesa electrónicamente la señal, una unidad de lectura, un búmetro, LED de pantalla digital y etcétera. Muchos sonómetros cuentan con una salida que permite conectarlo con un osciloscopio, con lo que la medición de la presión sonora se complementa con la visualización de la forma de la onda. Es decir, que todo este método se lleva a cabo rigurosamente, porque tenemos que tener al tanto qué cantidad de sonido podemos tener disponible para nosotros poder trabajar. No tiene que excederse ni estar en una especie muy bajo. Tenemos que tener una estabilidad en el sonido que debemos percibir para así poder laborar tranquilamente. También tenemos los diferentes tipos de sonómetros, que está el sonómetro de clase 0. Se utiliza en laboratorios para obtener niveles de referencia. Si bien es cierto, en los laboratorios sabemos que hay muy poco ruido. Es un ambiente muy tranquilo, muy silencioso, en el cual se llevan a cabo distintos trabajos, por lo cual se requiere el silencio. Entonces, en este caso, pues tenemos este sonómetro que analiza cuántos decibeles están permitidos y nos indica cómo deben de seguirse los pasos para poder tener una buena actuación, ya que en estos casos, como los laboratorios, los decibeles de sonido tienen que ser muy bajos y en pocas ocasiones se presentan problemas porque son ambientes muy tranquilos. También tenemos lo que es el sonómetro de clase 1.
Este permite el trabajo de campo con precisión. Tenemos el sonómetro de clase 2. Permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo. Sonómetro de clase 3. En el menos preciso y las medidas son aproximaciones, por lo que solo se utiliza para realizar reconocimientos. Pues en estas otras 3 clases de sonómetros tenemos los distintos tipos de trabajo. En ejemplo, por ejemplo, en una constructora, sabemos que se utilizan muchas máquinas para poder llevar a cabo el proceso de alguna construcción de una casa. Se utilizan máquinas retroexcavadoras, se pueden utilizar volquetas como comúnmente les llamamos, y también se pueden utilizar máquinas que hacen la mezcla que se necesitará para poder crear la casa. También hay máquinas que se utilizan para poder picar el espacio donde uno necesita. Sabemos que este ocasiona un sinnúmero de vibraciones y aparte un sinnúmero de ruidos. Entonces, al combinarse entre los operarios que están juntos, que tal vez están entre una plática y otra, también están los diferentes sonidos de las maquinarias, esto causa una sensación de sordera, en la cual los operarios pues van a presentar de repente fatiga o se van a cansar rápido de tanto que están escuchando sonidos que les provocan molestias. Sabemos que es difícil erradicar esa situación. Sabemos que no podemos decir, bueno, no va a haber ningún ruido de estos que nos moleste y no podemos pues decir que lo vamos a eliminar del todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las empresas han acudido también a poder implementar técnicas, no en el aspecto de quitar y que no haya ningún ruido, sino en que el operario pueda utilizar tapones u orejeras. ¿Y esto para qué? Para que pueda reducirse la fatiga en ellos, para que de esa manera puedan pues trabajar de la mejor forma y sus horas laborales puedan ser más aprovechables y puedan cumplir con lo que tienen que hacer cada día. Muchas veces los operarios presentan la problemática de que dicen que no ocupan o que no se sienten cómodos a la hora de utilizar este tipo de indumentaria. Pero en realidad es sumamente necesario porque ya les ponía el ejemplo de una constructora en un lugar donde hay mucho ambiente y muchos ruidos combinados. También hay ambientes donde son encerrados, por ejemplo, en una maquila. Muchas maquilas están en su trabajo, en su proceso de coser y de muchas situaciones que se dan dentro de ella. Sabemos que es un ruido muy, muy extenso también. Entonces, se recomienda hacer lo mismo, utilizar orejeras o tapones para que los operarios puedan trabajar de la misma manera y puedan sentirse menos fatigados y puedan cumplir con cada una de sus actividades. Los sonómetros en estos ambientes, pues obviamente son necesarios y nos van a indicar un número de decibeles muy alto, por el cual si nosotros trabajamos sin tapones u orejeras, en realidad vamos a presentar problemas a corto o a largo plazo. Y esto en realidad pues nos traerá problemas después de laborar, después de que hemos terminado con nuestra jornada laboral, quizás ya en nuestros hogares o en algún lugar que andemos, vamos a sentir aquella, pues podría decirse que aquella vibración en nuestra mente o en nuestra cabeza, ya que quedamos con aquellos ruidos. Es como cuando nos pasa que vamos, por ejemplo, al centro de nuestra ciudad y muchos carros, muchos vehículos con sus ruidos de motores, de pitos y todo esto. Entonces eso provoca que haya molestias en nosotros. Entonces esto es muy importante porque los sonómetros en realidad nos van a decir qué cantidad de ruido puede ser permitida y nos van a dar a entender de qué medidas podemos tomar si el ruido es excesivo y no lo podemos erradicar. Vamos a ver también cómo son sus usos. En general se usa para medir el nivel de ruido que haya. Uno de sus usos es el de medir el nivel de ruido generado por los aviones. Además se utiliza para el estudio de los riesgos a los que están expuestos el oído humano ante la contaminación acústica o la respuesta de estos ante diversas intensidades de sonido. También puede medir ultrasonidos no audibles para los humanos. Sabemos que los usos de este sonómetro son extensos, no nos vamos a utilizar o nos vamos a quedar a corto
para medir estos sonidos solo en trabajos, sino que también en cuestiones de ambiente, como en el caso que lo mencioné aquí, en los aviones. Muchas veces hay personas que viven cerca de algún aeropuerto y tienen que lidiar con ese tipo de situación. O incluso los operarios que trabajan directamente en las empresas de aviones, en donde, bueno, en los aeropuertos, en donde están totalmente a metros del avión cuando va a despegar o cuando va a hacer aterrizaje, normalmente ellos tienen que acudir a usar sus orejeras o tapones, porque es un ruido muy fuerte, el cual va a provocar severos daños si no utilizamos este tipo de medidas. Características. Cuando el sonómetro se utiliza para medir lo que se conoce como contaminación acústica, ruido molesto de un determinado paisaje sonoro, hay que considerar qué es lo que se va a medir, pues el ruido puede proceder de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental, continuo, impulsivo, etc., el sonómetro permite elegir la velocidad que se quiera. Por supuesto que esté entre las opciones para tomar las muestras. Las características de este sonómetro son muy importantes porque nos indica en qué momento podemos aplicarlas y para qué. Y cuándo el sonómetro se debe utilizar verdaderamente, porque en realidad hay muchos sonidos que no los vamos a poder evitar. Siempre el sonido o la contaminación acústica va a estar por muy mínima que sea o por muy extensa que se pueda dar. Ya cuando sobrepasa, pues tenemos que utilizar las medidas que se nos brindan de poder utilizar pues nuestras orejeras o nuestros tapones. Aquí en esta imagen pues les puedo mostrar donde hay diferentes tipos de sonómetros, los cuales son utilizados para las diferentes áreas. Ya les mencionaba que hay sonómetros para laboratorios, para lugares de trabajo abiertos y también para lugares de trabajo algo cerrados, en donde se van a aplicar pues los diferentes sonómetros para poder medir los decibeles que sean necesarios o para poder comprender qué contaminación acústica nos está brindando y cómo podemos erradicarla para así pues complementar nuestra labor diaria, o sea, poder trabajar de una mejor forma, evitar fatigas y evitar que nuestra producción baje a causa de una contaminación acústica. La aplicación más frecuente de un sonómetro es la de determinar una forma objetiva, los niveles de presión sonora que soporta el ser humano. Por tanto, sus características deben parecerse lo más posible a las del oído del hombre. Para conseguir esto, los sonómetros disponen de determinadas redes de ponderación o ecualización que hacen que la respuesta en frecuencia del sonómetro sea equivalente o igual al del oído humano. Y aquí pues tenemos otra imagen donde podemos ver en qué forma se puede utilizar el sonómetro. Se va utilizando de una forma en donde el sonido puede ser más escandaloso para poder determinar hasta qué punto debemos de estar, a qué distancia, o así determinar si la distancia es inevitable de estar tan cerca, tendríamos que utilizar tapones u orejeras o un mecanismo para poder evitar el ruido continuo y nos provoque una lesión en en nuestros oídos. El sonómetro pues lo utilizamos de esta manera y así poder garantizar un mejor rendimiento en nuestra empresa, garantizar una mejor actuación a la hora de realizar nuestro trabajo. Creo que muchas veces tomamos de menos estos ruidos o tendemos a acostumbrarnos, pero sumamente difícil porque a largo y a corto plazo, como lo mencionaba, vamos a presentar varias complicaciones. Vamos a perder pues nuestro sentido auditivo, vamos a ir escuchando cada vez menos o vamos a tender a sentir fatiga por un ruido excesivo en nuestra mente. Algo que se queda ahí como un eco reproduciéndose y reproduciéndose continuamente, por lo cual provoca una sensación de molestia. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya compartido algo muy importante, ya que en realidad la metrología nos reindica que podamos utilizar las herramientas de la mejor forma, ya que la metrología nos induce a poder utilizar cada una de estas herramientas como se debe.
La metrología pues la utilizamos a diario desde que medimos, desde que utilizamos alguna forma para poder lograr algo. Entonces, en este caso, el sonómetro es muy importante. Tomar los decibeles auditivos que sean posibles en nuestro trabajo o en los que nos rodea es demasiado importante porque de esto depende nuestra estabilidad, pues podría decirse que laboral y también nuestra estabilidad emocional en el aspecto de que no vamos a tener que estar recibiendo tanta molestia acústica. Sabemos que la contaminación acústica es sumamente constante, o sea, no la vamos a evitar, pero sí podemos erradicar ese problema utilizando nuestro equipamiento como orejeras, tapones y utilizando pues también el sonómetro para ver si podemos utilizar una metodología en donde el sonido puede evitarse, se puede hacer menos, o si no se puede hacer menos, pues al menos podemos utilizar estas herramientas para que no nos provoque ningún daño y podamos cumplir con nuestro trabajo. Muchísimas gracias.